¿Cómo se puede obtener una visa con relativamente poco dinero para entrar a los Estados Unidos? No solamente tú, sino tu familia. ¿Cómo afectan las medidas políticas del nuevo presidente a los inmigrantes en Estados Unidos? ¿Cómo hacer para mantener, poder utilizar esta visa? ¿Qué requisitos tengo? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Cuál es la estructura legal para hacerlo? Bueno, es una tremenda consulta legal que nos da César Gómez, abogado colombiano especializado en inmigración a Estados Unidos, quien vive en Sarasota y que realmente nos educa y nos descomplica este tema que para muchos nos han causado temores, inquietudes y muchas dudas. Bueno, vamos con César Gómez. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, César, buenos días. ¿En dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás tú? Buenos días, Carlos. Mira, me encuentro en este momento en Sarasota, Florida, una de las zonas más bellas de la Florida. Sí, eso dicen que la playa de Sarasota es de las playas más bellas de Estados Unidos, ¿no? Es con cuarzo, es cuarzo lo que tiene esa playa que tú caminas a la hora más caliente del día y la arena o el piso es frío y fresco, ¿no? Sí, es espectacular y tiene como unas propiedades que calma a la gente bastante, es bien relajante y bueno, en las diferentes compañías que clasifican las mejores playas en los Estados Unidos, la playa de Sarasota siempre ha estado dentro de las 2 o 3 primeras playas de las mejores en los Estados Unidos, así que vivo en un paraíso. Maravilloso. Bueno, los paraísos los decidimos, los buscamos y los trabajamos, porque tú eres colombiano, ¿no? Tú no eres de Sarasota. No, yo soy colombiano, en Bogotá, y tuve la oportunidad de venir a este país y las cosas se dieron de una forma sorprendente y como que este era el lugar donde tenía que estar y bueno, se dieron y gracias a Dios nos ha ido muy bien y he aprendido mucho acerca de ese proceso hasta el punto que me volví como un poquito más conocedor del tema de cómo hacer las cosas y venirse a los Estados Unidos de una forma más controlada, si lo decimos así. Bueno, como lo dijimos en la introducción, César es abogado en Colombia, es especializado tiene una maestría en inmigración y él ha ayudado a muchas personas en su proceso de inmigración en Estados Unidos y está trabajando aliado con algunas oficinas en Estados Unidos. Y cuéntanos, César, estamos hoy, es abril 18 del 2017, y damos esta fecha porque, aunque yo trato de hacer mis programas con un término que se llama evergreen, o sea, que sean válidos en el tiempo, en cualquier momento, porque trabajamos conceptos, este tema de inmigración ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos y para nosotros que somos latinos, que somos inmigrantes, aunque yo tengo pasaporte americano y todo, estamos afectados, pues, por todos los cambios y los ajustes que están pasando y por eso yo quiero hoy invitarte para que hablemos de cuáles son, cómo eso está afectando a los latinos y al fondo cómo vamos a usar, cómo los bienes raíces pueden ser una alternativa para lograr la inmigración. Pero vamos a comenzar con el elefante en la sala. Y es el miedo, la inquietud o la incertidumbre que muchas personas sentimos acerca de lo que está pasando con la inmigración. Entonces, tú ya llevamos, ahorita estamos en abril, ¿ya estás sintiendo los cambios en inmigración? Bueno, más que sintiendo los cambios en inmigración, Donald Trump no ha podido hacer mucho, pero lo que sí ha hecho es
apretar un poquito la forma como se hace el enforcement, cómo se aplica la ley. Yo le digo a la gente que piense como, ¿no? Piense cuando le está subiendo el volumen a la radio, ¿no? Entonces, digamos que con las administraciones anteriores, con George Bush, el hijo, y después Obama y todo esto, no aplicaban la ley tan fuerte. Pero lo que hizo Donald Trump no ha cambiado nada, pero de 1 a 10 la tienen 10, mientras que los otros la tenían por ahí en 5 o en 6. Entonces no aplicaban la ley tan fuerte. Y eso es lo que se ha venido presentando. Él ha generado de repente algún temor en la comunidad latina, tratando de decir que va a echar a todo el mundo del país. Y bueno, eso no lo puede hacer, no es viable económicamente, es imposible. Tendrían que tener una cantidad de recursos y agentes que no se pueden levantar tan rápido. Pero lo que sí están haciendo es estar presionando a las comunidades locales, a los estados, a que compartan sus bases de datos frente a las personas que tienen algún tipo de felonía. Y eso sí, prácticamente no va a haber nadie que lo salve, ¿no? Eso sí van a aplicar la ley de la forma más fuerte y los van a sacar del país si están ilegales, ¿no? Si están legales, pues bueno, hay otras medidas, hay otros recursos, pero si están ilegales va a ser bastante complicado. Bueno, entonces vamos a utilizar yo tengo uno de mis emails que es muy popular, que dice 10 formas de agravar un problema, y una de las formas de agravar los problemas es no definir el problema. Entonces vamos ahorita a definir el problema, porque el miedo es una generalización. Cuando sentimos miedo es falta de información. Entonces vamos a empezar. Primero, no es que el presidente vaya a sacar a todos los inmigrantes. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, no, él no va a sacar a todos los inmigrantes. Y como te digo, económicamente es imposible, y desde el punto de vista de logística es imposible. Perfecto. O sea, primero no quiere. Segundo, la economía depende mucho de los inmigrantes en muchos aspectos. Y tercero, los recursos económicos y legales serían imposibles para sacar 11 millones de personas. Segundo, que básicamente está enfocado en las personas que no tienen, que no están legalmente. Eso es, o sea que, porque yo que tengo el pasaporte aún me inquieto con esas medidas, ¿cierto? Pero en últimas es trabajar el miedo y decir, bueno, vamos a empezar con las personas, que esto está enfocado en las personas que no tienen que no tienen sus papeles al día, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a definir quiénes no tienen los papeles al día. Ajá. ¿Sí? Hay dos situaciones que se presentan. Una es la persona que entró con una visa a través de un puerto de entrada, bien sea un crucero, bien sea que entró por avión y a un aeropuerto internacional, o bien sea que cruzó alguna de las fronteras terrestres, pero le dieron sus 6 meses, 3 meses, lo que le hayan dado, y decidió quedarse. Después de un tiempo de estar aquí, ahí sí ya se vuelve ilegal, ¿ok? Pero esa persona violó la ley por quedarse, ¿sí? Ahora, hay una violación mucho más grande, que es la que cruza la frontera ilegalmente. Que cruza la frontera ilegalmente le está diciendo a las autoridades, a mí no me interesa quién es usted, y yo paso como si fuera mi casa, y ahí es donde está una violación grande, ¿sí? Uh-huh. A ellos se les complica un poquito más la vida. Y ahora, hay ciertos países de Centroamérica que, bueno, por muchas situaciones, ¿no? Porque un familiar se les enfermó, tienen una situación económica importante, bueno, qué sé yo, salen de nuevo de los Estados Unidos a su país de origen y vuelven a entrar. Entonces la segunda entrada, peor. Y si los cogieron, se devuelven y vuelven a entrar, ahí sí que no los salva nadie, ¿no? Entonces, de esos 11 millones de personas que están en una de las dos situaciones que describí, ellos son los que están en potencial. ¿Como cuántas personas, no sé si tengas en la cabeza, cuántas personas crees que están en esa condición? No, o sea, eso es lo que se dice. 11 millones de personas están ilegales en el país. Sí. 11 millones. La gran mayoría son de Centroamérica, de México, claro está, pero hay una gran mayoría de Centroamérica impresionante. O sea, estamos hablando de unos 8 millones, 9 millones de Centroamérica solamente. Y ya los otros pues son regados por las otras nacionalidades que han venido y se han quedado. ¿Sí? Exacto. Ahora, de esos 11 millones, dicen
que por ahí 1 a 2 millones tienen algún problema legal, ¿sí? Me explico, criminal, ¿sí? Entonces, dentro del tema criminal hay básicamente 2 niveles de criminalidad, ¿sí? Uno que es el misdemeanor, un crimen menor, ¿no? Una cosa pequeña, digamos que se robó un dulce de la tienda, ¿no? ¿Y eso cuánto costó? $10. Bueno, es un crimen menor, pero sigue siendo un misdemeanor, una cosa pequeña. Y ya de repente el que, por ejemplo, cometió una violencia doméstica, ¿sí? Cogió a la señora y le pegó y la lastimó bastante y salió con el ojo morado. Eso es un asalto, battery, ¿no? Violencia doméstica. Entonces eso ya tiene un nivel mucho más alto y eso es una felonía. Entonces, la ley de inmigración es muy estricta con el tema de las felonías, porque dentro de las felonías hay unas felonías que lastiman la moral, ¿sí? Y esa persona como que carece de moral cuando comete una felonía de ese nivel, como es robo más de $500, más de $700, asalto, que golpeas a alguien, una violencia doméstica, un DUI, ¿sí? O sea, el DUI es el tomar, el que te cojan con tragos o con droga manejando, ¿cierto? Exacto. Entonces, esas son cosas que afectan la moral de la persona y la moral de la comunidad, y el tema de migración no permite que personas con esa falta de carácter y moral estén en el país. No son merecedores de un alivio o de un beneficio, no. No queremos gente que genera ese tipo de problemas. O sea que pero entonces lo que me gusta lo que estás diciendo, y yo sé que es difícil para muchas personas porque no, a veces nos metemos en problemas sin saber cómo, y todos tenemos en la familia o nosotros mismos nos hemos metido en problemas que se convierten en graves y no sabemos cómo ni a qué horas, pero en últimas para el efecto de nuestro miedo, esto es un número de personas que no tienen documentos, que entraron al país de una forma ilegal y que además tienen una de estas conductas. Ahora, ¿a ellos los van a buscar o es cuando cometen otra conducta que los cogen? Lo que pasa es que cuando tú miras cómo el sistema funciona, no necesariamente es que se van a buscar a estas personas a la casa, no necesariamente. Van a haber grupos y brigadas de ICE, que es la agencia que se encarga del proceso de la ejecución de las deportaciones. Ellos sí van y buscan gente a la casa y eso, pero eso afecta un número limitado de agentes. Pero ellos, la policía muchas veces funciona, los centros de inteligencia funcionan como una net, ¿no? Como una red. Y simplemente esperan que alguien caiga en la red. Y una vez cae en la red, lo identifican. Usted es fulano de tal, don Pedro, ¿cómo está? Usted entró 3 veces al país y tiene esto. Hasta luego. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, una persona que ha tenido un DUI, o sea, que lo han cogido manejando con alcohol o que ha tenido un problema legal por cualquier cosa y tiene su green card y su tarjeta, ¿esa persona la pueden deportar así? No. Cuando ya tienes green card, ya pasaste el primer filtro, ¿sí? Ya pasaste el primer filtro. De repente, si lo cogieron, si recientemente lo cogieron con un DUI, o digamos está en la situación que lo van a coger con un DUI, lo mejor es no respirar en la máquina, ¿no? Exacto. Sí, no respirar en la máquina y llamar a su abogado inmediatamente, porque hay veces los abogados pueden negociar con el fiscal y dice no le coloque DUI, colóquele reckless driving, ¿no? Dicho que estaba conduciendo mal. Y eso sigue siendo, se puede manejar como un misdemeanor. Pero ¿sí? uno a un policía puede decirle no respiro en la máquina. Claro, tú le puedes decir no. Yo no sabía que uno tenía opción de eso. Ahora, acuérdate que una de las premisas principales dentro de la Constitución de los Estados Unidos es no hablar en cosas que van a ser utilizadas en su contra, ¿sí? O no hacer cosas que puedan utilizar en su contra. Entonces, una de esas cosas es respire por su propia voluntad y de una vez el sistema lo coge y esta es la prueba perfecta para poder condenarlo a usted, porque la máquina me dice que usted tenía un porcentaje de alcohol a este nivel que es superior al que corresponde en este estado.
Entonces ahí no hay nada que hacer, ya esa máquina es exacta, ¿sí? Ujú. Entonces, si usted no respira en eso, pues ¿qué van a decir? Entonces, mientras que se le pasa la borrachera, vaya y tome agua, vaya al baño, qué no, qué sé yo, mientras que se le baja un poquito y el abogado empieza a hacer las cosas que tiene que hacer para tratar de cambiar los cargos a un reckless driving, por ejemplo, que eso sería lo mejor. Ahora, si la persona ya está que ni se puede parar ella misma, y eso ya nada, Claro. ya no, Sí, sí, ¿sí? sí, ya es demasiado obvio. Ya es demasiado obvio. Ahora, cuando una persona como tú me dices, digamos, ya tiene los cargos, ya pagó, ya le pusieron, ya no hay nada que hacer, ya tiene eso encima y tiene una green card, yo lo que recomiendo es esperar un poquito de tiempo para que esa persona no aplique la ciudadanía ahí mismo, sino que se tome un tiempecito y empiece a participar en actividades que demuestren su buen carácter moral, que destruyan la inferencia inicial por el cargo de DUI. ¿Me hago entender? Ajá. ¿Y cuánto tiempo crees que es lo conveniente esperar? Un par de años. Ay, perfecto, un par de años, imagínate. Perfecto. Sí, sí. Bueno, no, es que hay muchas preguntas y es que porque los latinos es fácil intimidarse, porque nosotros no conocemos la cultura, no conocemos las leyes. Y además en nuestros países trabajamos con otros paradigmas muy diferentes y aquí o somos demasiado sumisos y no usamos nuestros derechos o pensamos que el sistema son bobos y no se van a dar cuenta y caemos en esos dos extremos y ambos extremos son dañinos porque en últimas, es un sistema que es muy sofisticado y que es uno de los países más poderosos del mundo, pues porque tiene un sistema muy sofisticado, muy organizado, muy inteligente, y que lo mejor es siempre jugar con las reglas del sistema. Eso es en todo, y cuando hablamos de la mentalidad inversionista, es jugar con las reglas del sistema, es construir los valores que para esa comunidad en la que yo estoy son los fundamentales y son los importantes, es cumplir mi palabra, en todos los aspectos eso es valioso. Ahora, entonces, aterrizando esto, entonces las personas que tienen su green card o su visa normal o que están en su pasaporte no tienen nada que temer, porque en últimas están dentro de la ley. Y si acaso tienen un problema con la ley, no es que los vayan a deportar, porque no es ese el problema. Van a tener el problema que tengan como cualquier otro ciudadano, pero no porque sean inmigrantes van a ser más grave para ellos, ¿o sí? Sí, no. Lo que sí tienen que hacer es inmediatamente, eso sí, así sea la falta más leve, no piensen que porque era una falta leve y no le puse atención, se le puede ir hondo, se le puede ir a consecuencias mucho más complicadas. Entonces, siempre busque una ayuda legal, una persona local que conozca el sistema local, porque aquí en los Estados Unidos no es como en Latinoamérica. Bueno, te doy el ejemplo de Colombia, ¿no? Es una ley para todo el país, ¿no? Y punto, ¿no? No, aquí de condado a condado el juez puede cambiar las reglas un poquito, ¿sí? De repente tenemos un juez que es mucho más conservador y resulta que un poquitico de marihuana es, Dios mío, lo más terrible porque el juez es presbiteriano, es ortodoxo, ¿no? Entonces, peor aún, lo ve más feo. De repente tenemos un juez más liberal que es un poquito más relajado y dice, bueno, esto lo podemos manejar de esta forma. Entonces, lo importante ahí es que inmediatamente consigan ayuda legal para que ese abogado les ayude, si no a retirar los cargos, a disminuirlos lo que más se pueda para que llegue a un punto que sea una administrativa, ¿no? Que se le quiten los cargos desde el punto administrativo porque la persona nunca ha tenido cargos, nunca ha estado en la cárcel, nunca ha hecho nada mal y de repente le pueden dar como una segunda oportunidad. ¿Sí? Y aquí el sistema funciona de esa manera. Realmente, si no es una cosa tan grave, la mayoría de las veces, la primera vez, bueno, le dan un palmadita en la espalda y pórtate bien, y el servicio comunitario. Exacto. Y la multa, y te queda ahí tu récord, y todo eso tiene consecuencias. No es que pase, pero no es tan grave como que te manden en la cárcel. Pero la segunda vez ya la cosa empieza a ponerse difícil. Bueno, tenemos muchos temas que conversar sobre esto, pero quiero que nos vayamos dirigiendo un poquito a los bienes raíces. César, yo quiero contarlo, conozco hace varios años y él le ha ayudado en la inmigración a varios amigos míos y les ha ayudado a resolver sus
a resolver su situación. Y yo lo conozco como persona y como abogado. Y cuéntame una cosa, César. Vamos a hablar de bienes raíces, porque este programa es para personas que invierten en bienes raíces. ¿Cómo se puede convertir la inversión en bienes raíces en una posibilidad para conseguir la visa? Ok, dentro de los Estados Unidos hay dos visas. La una es la L1A y la segunda es la E2. La E2 me permite ser muy versátil y hacer muchas cosas, y me permite ser mucho más dinámico. Entonces, a través de esta visa E2, que países como Colombia, Argentina, Chile, México, España lo tienen, ¿sí? Utilizamos esa para obtener una visa que me permite estar en los Estados Unidos 2 años continuos, no 6 meses, sino 2 años continuos. Salgo del país un día y vuelvo y me dan otros 2 años, ¿sí? Es una visa excelente y es una visa diseñada para inversionistas. Ahora, ¿cuál es la receta? Esa es la que nosotros en el argot popular, los que no somos abogados, llamamos la visa inversionista. Sí, no, bueno, hay varios niveles de visa inversionista. Hay unas que te pueden dar la green card, la residencia, pero concentrémonos en esta. Esta es la E2. Entonces, ¿qué podemos hacer con la E2? La regla mágica de esta E2 es traer suficientemente dinero para generar un negocio. 2, que ese negocio genere empleos, ¿sí? Y 3, que ese negocio genere beneficios para el dueño, ¿no? Sí. ¿Cierto? Que genere dinero para todo el mundo. Entonces, puede ser tan sencillo como comprar un negocio de una heladería. Pero si nos vamos a ir para comprar y vender propiedades, tenemos prácticamente 3 modelos. Uno es el que compra varias propiedades y las renta. ¿Sí? Pueden ser rentas a largo plazo, de rentas de 1 año, o pueden ser rentas por meses o semanas. A veces se está utilizando ese modelo de semanas, es para la gente que viaja y en vez de pagar un hotel, alquilan una casa entera y meten 8 personas ahí, ¿no? Y les sale más barato que el hotel, pero sigue siendo muy bueno para el dueño de la propiedad. Entonces, ese tipo de negocio, cuando se maneja con ese perfil, si tenemos unas 4 o 5 propiedades, pues vamos a tener personas que están limpiando las propiedades, personas que están manteniendo las matas, haciendo el aire acondicionado. O sea, va a haber empleo constante y actividad constante. No tienen que ser empleados de nómina mío, sino pueden ser freelance. O sea, yo contrato a mi jardinero, contrato el mantenimiento, contrato el obrero que me repara el techo. ¿Eso es suficiente? Pueden ser, eso se llama contratistas como un 1099. Sí se puede, pero lo ideal es que sean empleados. Ahora, no tienen que ser empleados de tiempo completo, que eso es algo que de repente a veces uno no entiende en nuestros países, ¿no? Simplemente, por ejemplo, la señora que hace aseo, si tengo 5 propiedades y cada propiedad se demora 4 horas en limpiarla, eso significa que me va a trabajar 2 días y medio o 3 días, ¿sí? Sí. Eso es suficiente y yo le puedo pagar la hora. Bueno, una pregunta. Cuando hablamos de suficiente, por ejemplo, una persona puede comprar 5 casas con $500,000 o 5 casas con $50,000. Yo puedo comprar 5 casas con $50,000 o $60,000. Okay. Y puedo apalancarme para comprarlas. Entonces, cuando dices cuánto es dinero, yo puedo tener activos sin haber traído plata. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cuánta plata es suficiente? ¿O puedo sencillamente comprar las propiedades y apalancarme? ¿Cuál sería el criterio? Y yo sé que esto es muy relativo, pero porque esa es la pregunta que se están haciendo quien está escuchando eso. Claro. No, bueno, cuando estás en los Estados Unidos y eres residente o ciudadano acá, pues claro, ese modelo no tiene ningún problema. Pero para temas de inmigración, específicamente para esta visa, hay un requerimiento dentro del proceso que se llama, es un balance proporcional al proceso de inversión. Me explico. Si lo que yo voy a hacer es invertir $500,000 y estoy poniendo 100,000 solamente, estamos como mal. Lo ideal sería tener por lo menos el 60 o el 70% del dinero poniéndolo down y el otro 30 o 40% financiado. Ese modelo tal vez puede servir, ¿sí? Bueno, pero entonces, cuando hablas de 500,000, ¿tienen que ser 500,000 o cuánto es el dinero que una persona razonablemente, para estar seguro, podría pensar en invertir para que pueda? Bueno, es que el lío del real estate es ¿qué modelo vas a usar?
El segundo modelo que te iba a comentar es el de comprar, arreglar y vender, ¿no? Lo que llaman flipping acá, ¿no? Sí. Ese modelo también es posible. Lo ideal es tener más o menos 5 a 6 propiedades una tras otra. ¿Por qué? Porque compro una, la empiezo a arreglar, a mitad de ese proceso compro la segunda, la empiezo a arreglar, compro la tercera y vendo la primera al mismo tiempo, pero ya tengo otras 2 o 3 propiedades listas para comprar, ¿sí? Entonces, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en este momento manejando 4 propiedades y puedo hacer flipping y mantener algunas con $60,000 o $70,000, 20, ¿sí? Sí. Comprar, entonces, si yo hago eso con $50,000, $60,000 podría calificar para eso que tengo ahorita obreros y tengo eso calificaría es posible, pero yo si fuera posible le recomendaría subir un poquito más la inversión. $100,000. Sí, $100,000 más, por lo menos $600,000, $700,000 se sentiría el oficial un poco más cómodo y tendrías que tener, no podrías empezar diciendo es que voy a hacer esto, tienes que ya estar diciendo, mira, ya vendí 3 o 4 propiedades y sigo con las siguientes y aquí la inversión total mía es esta. Aquí, ¿sí? Pero entonces aquí viene, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Cómo vengo yo, si yo vivo en Colombia o en Perú y vengo acá o en Ecuador y voy a invertir en propiedades, ¿cómo voy a invertir? ¿Invierto a través de una corporación inicialmente para hacerlo legalmente o cómo hago? Sí, la mejor forma es crear compañías, ¿sí? Una investment company, un holding company, y esa genera una subsidiaria y la subsidiaria número 1 compra las propiedades 1 y 2, la subsidiaria número 2 compra las propiedades 3 y 4. ¿Por qué dividirlas así? Por el tema de responsabilidad extracontractual, como lo conocemos nosotros. Entonces es una forma de limitar de que si algo pasó aquí no me va a afectar el resto de la inversión. Es una forma de protegerse. Pero haciéndolo de esa forma, la persona puede venir en su visa de turista por 6 meses y puede hacer negocios por 6 meses. No puede recibir salarios, pero puede recibir los dividendos y las ganancias del negocio. Entonces una persona crea una C corporación, una C corporation, que es lo que nosotros conocemos como una sociedad. En Colombia se llama una SAS o una sociedad que es anónima, ¿sí? Sí, o una limitada, ¿cierto? Sí, ahí es C y LLC, pero hay que tener en cuenta, no me acuerdo si es la C Corporation, que no puede ser dueño una persona extranjera, tiene que ser residente. ¿Sí? Ah, ya. Entonces hay una limitación en el tema, eso está en el código de impuestos de la IRS. Listo, perfecto, pero el abogado te va a decir a ti cuál es la estructura legal que te conviene, pero en últimas vas donde el abogado, te construye una corporación, la corporación empieza a hacer las inversiones con el flipping para construir tu caso, y una vez hayas flipeado o manejado una serie de 4 o 5 propiedades, que tengas tus empleados y todo eso, ya empiezas a construir un caso. O sea, lo que me estás diciendo es que es una forma relativamente fácil, o sea, no es tan costoso haciéndolo a través de flipping. Es muy posible hacerlo y hay que utilizar ese inicio de inversión, esas 2 o 3 propiedades en el inicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que una propiedad se va a comer $15,000 a $20,000 en arreglos, ¿no? Una pintura aquí, un arreglo allá, se pone linda, lista para vender, se empieza a vender, ya se empieza a comprar la otra. Y cuando estamos en eso, pues ya hay un movimiento de pago por honorarios, por servicios, ¿no? El que te pintó, el que te arregló el aire acondicionado, el que te puso los pisos, el que te hizo el techo, el eléctrico, bueno, etcétera. Si tú eres una persona bien organizada y me puedes mostrar los gastos, aparte de una cosa son materiales, otra cosa son gastos por servicios, el servicio como tal, que es lo que me interesa. Entonces ahí vemos y decimos, mire, si seguimos así, es como si nosotros tuviéramos 4 empleados o 5 empleados directos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿la visa E2 te da espacio para traer tu familia? La visa E2 te permite venir al inversionista principal, al esposo o esposa dependiente, a los hijos menores de 21 años. Sí, entonces todos entran dentro de esa área. Y la esposa, el bonus de esto es que la esposa o el esposo dependiente puede aplicar a un permiso de trabajo y puede trabajar en algo que ayude a complementar el ingreso de la familia. Puede trabajar en otra cosa que no sea el negocio. Sí. Perfecto. En cambio, el inversionista principal únicamente puede trabajar para el negocio.
Perfecto. ¿Y los hijos no pueden trabajar? Los hijos no pueden trabajar, se supone como los hijos están menores de 21, pues normalmente se van a la escuela común y corriente, al bachillerato, terminan eso, se van a la universidad, terminan eso y ya estamos sobre los 21, ¿ves? Y en la universidad, ¿estos hijos serían como out the state, serían considerados como extranjeros para el pago de la universidad o podrían ser como Ahí depende del programa de la universidad donde estén, porque es que cuando estás con una visa E2, ¿sí? Hay estados que son un poquito más amigables o hay escuelas que tienen unos lineamientos un poquito más amigables y te permiten estar aquí porque prácticamente tú eres residente del estado. ¿Sí? Porque si tú no lo sabes, si estás escuchando esto, en Estados Unidos, en las universidades públicas, la tarifa para quien no vive en ese estado es muchas veces el doble o el triple o más de lo que vale para una persona que vive en el estado, porque se supone que si yo vivo en el estado estoy pagando impuestos que son parte de mantener la universidad y tengo unos beneficios. Si yo no vivo en el estado, la universidad me penaliza y me cobra más. Ahora, si yo estoy aquí, esto sería una ventaja espectacular, porque si yo puedo acceder a un estado en el que me acepten eso, ¿la Florida lo acepta? Hay universidades en la Florida que yo he visto que aceptan, sí. Pero son más que todas las universidades comunitarias, pero son excelentes. Exactamente. Yo puedo buscar una extraordinaria universidad que me costaría $70,000 al año, ¿sí? Y pagar lo que vale un colegio comunitario que sería menos de $10,000. Muchas veces muchísimo menos que eso. Pero en últimas es una ventaja adicional. Además, los niños irían a la escuela pública luego, también sería otra ventaja, ¿cierto? Sí. Yo, por ejemplo, le digo a los inversionistas, digamos el caso de Colombia que manejamos, digamos que un muchacho está pagando $1,000,000 por ir a la escuela, al colegio. Digamos que son 2, entonces serían 24 millones de pesos al año, más otros gastos, 25 millones de pesos, digámoslo sencillo. Yo les digo, ¿usted quiere capitalizar 100 millones de pesos en 5 años? O en 4 años, perdón. ¿No? Porque todo ese dinero se lo va a ahorrar. Exacto. Y 100 millones de pesos son un poquito más de $30,000, que eso es muchísimo dinero. Ahí se puede comprar 2 casas con eso. César, dime esto. ¿Cómo te puede conseguir las personas? Si alguien quiere preguntarte, si alguien quiere que tú le ayudes a profundizar esta información, ¿cómo podría conseguirte? No, con mucho gusto. Mire, ustedes me pueden escribir directamente a mi email personal, es cgomezgs@gmail.com. cgomezgs@gmail.com, sí. Ajá. O me pueden llamar directamente al siguiente número, 941-735-6649. Yo me comunico con mis clientes por teléfono, por WhatsApp, por Skype, por email, no hay ningún problema y buscamos la mejor forma de crear la estrategia adecuada para cada persona y así poder construir un futuro en los Estados Unidos para usted y su familia. Bueno, yo quiero decir de nuevo que yo he conocido a César hace años y le he ayudado a varios amigos y nosotros, los que estamos en el mundo del Internet, que nos llamamos los marqueteros, yo conozco, muchos usamos a César y le pedimos el favor porque él nos ha ayudado muchísimas veces. Una persona súper honesta, muy sencillo, muy asequible y además tiene unas tarifas muy razonables que realmente hacen fácil trabajar con él. De verdad, a mí me encanta como amigo y como persona y hablo de él porque él no me está pagando por esto, ni es un comercial ni nada, somos amigos. Yo lo estoy invitando a este programa y lo voy a invitar más veces porque creo que esta información es relevante y que tenemos que quitar el humo. Muchas gracias, César, por habernos iluminado hoy. Voy a poner en las notas del programa, voy a dejar el teléfono y el email de César Gómez para que tú, si necesitas, lo busques. Muchas